A continuación desarrollaremos el presente ejercicio, el cual nos dice hallar la proyección escalar del vector b según la dirección del vector a, sabiendo que a es igual a menos 5i menos j en metros y b es igual a menos 2i menos 5j también en metros. Bien, entonces para poder desarrollar la proyección escalar primero necesito saber la dirección que tiene el vector. En este caso lo deberíamos hacer en forma directa, pero vamos a orientarnos a partir de la gráfica del vector. Eso quiere decir que debemos de graficar al vector A y al vector B. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Bien, entonces aquí tenemos al vector. Primeramente vamos a ver los ejes coordenados, que en este caso este eje de acá viene a ser igual a X y naturalmente debe estar dado en metros. Y lo mismo este eje vertical viene a ser el eje Y, también debe estar dado en metros. A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a tener que ubicar cuál es el vector A y cuál es el vector B, ya que en este caso hemos empezado a partir de la gráfica. Fíjese, a partir del número 5 proyecto una línea hacia donde termina el vector y vemos también que en el eje vertical a partir de menos 1 justamente coincide donde termina el vector. Entonces ya sabemos que las coordenadas son menos 5 en el eje X y menos 1 en el eje Y. Entonces lo voy a retirar simplemente de esta gráfica y ya sabemos que las coordenadas está expresado. Entonces diremos este vector corresponde, de acuerdo al enunciado que viene a ser menos 5i menos j, entonces esto correspondería al vector A. Lo mismo haríamos con el caso del otro vector, desde menos 5 en el eje vertical y luego justo coincide con el punto menos 2 en el eje horizontal. Entonces le corresponde al vector B. Pero para no estar confundiendo mucho vamos a retirar esta línea vertical. Ya sabemos que viene a ser el vector B. Es decir, este vector lo vamos a representar como el vector B. Muy bien, entonces como en el ejercicio nos dicen que hay que hallar la proyección escalar del vector B según la dirección del vector A, entonces a partir de este vector es la que tengo que proyectar de manera perpendicular hacia el vector A para hallar la proyección escalar. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Pero previamente lo que voy a hacer es dejar los vectores en esta posición para poder luego desarrollarlos. Trasladamos entonces al vector A, lo dejamos por el momento en esta posición. Lo mismo voy a hacer con el vector B y lo voy a dejar en esta posición. Bien, entonces a partir del vector B voy a proyectar hacia el vector A de esta manera y justamente esta proyección me debe dar perpendicular en el vector A. Quiere decir que debe formar 90 grados. Toda esta longitud la vamos a llamar una distancia D. Vale decir que nuestro objetivo va a ser hallar la distancia D. Pero para poder hallar la distancia D necesito del ángulo, vale decir, entre el vector B y el vector A están formando un cierto ángulo. La vamos a llamar un ángulo θ. Como ustedes observarán, ya que se trata de un triángulo y este viene a ser el lado que corresponde a la función coseno, entonces yo puedo hallar la distancia D. La distancia D simplemente va a ser igual al módulo del vector B multiplicado por la función coseno del ángulo que están formando. Y esta expresión le llamaré ecuación número 1. Por el momento lo dejamos ahí. Como no tengo el ángulo y en este caso nos dan las componentes, yo puedo utilizar una propiedad muy importante, que viene a ser el del producto escalar. ¿Qué dice el producto escalar? El producto escalar de dos vectores, en este caso el vector B con respecto al vector A, entonces hay que considerar ese orden. Diremos el producto escalar del vector B con el vector A, porque es el vector a la cual estoy proyectando. Esto será igual el módulo de cada vector, en este caso del vector B multiplicado por el módulo del vector A y por el coseno del ángulo θ que están formando esos dos vectores. Esta propiedad se sugiere revisar en el producto escalar de los vectores, ya que ha sido demostrado. Como no tengo el ángulo, entonces lo que voy a hacer es de acá despejar el coseno del ángulo. Vale decir entonces coseno del ángulo θ será igual. Fíjese que este término queda como está, es decir, el producto escalar del vector B con el vector A, eso dividido entre el módulo del vector B multiplicado por el módulo del vector A.
A esta expresión le voy a llamar ecuación número 2. Ahora observe la ecuación número 2 y la ecuación número 1. Yo veo acá el coseno del ángulo, lo puedo sustituir por todo este término que acabamos de demostrar. Entonces decimos, la distancia D será igual al módulo del vector B multiplicado por el coseno, pero el coseno, su equivalente la tenemos acá. Vale decir, producto escalar del vector B con el vector A. Esto dividido entre el módulo del vector B multiplicado por el módulo del vector A. Entonces observamos que aquí existe el módulo del vector B que está en la parte superior. Se puede simplificar con el otro vector que está en la parte inferior. Quiere decir entonces que la distancia D quedaría de esta manera. En la parte de arriba queda solamente el producto escalar del vector B con el vector A. Y en la parte inferior, es decir, dividido entre el módulo del vector A. Pero a esta expresión, es decir, a la distancia D, se le conoce como la proyección escalar del vector B sobre el vector A. Es decir, esta expresión lo escribimos así. Proyección escalar del vector B sobre el vector A. Y esto vendría a ser igual. Escribo todo este término, el producto escalar del vector B con el vector A, dividido entre el módulo del vector A. Bien, entonces como ustedes podrán observar, justamente este es el término que debo de hallar para poder resolver y hallar la distancia o la longitud que justamente el vector B se ha proyectado sobre el vector A. Entonces me quedaré solamente con esta expresión. Bien, entonces para poder resolver esta expresión necesito del producto escalar. Aquí tenemos nosotros las componentes de cada vector. Y lo que voy a hacer a continuación es multiplicarlo escalarmente, pero en ese orden. Vamos a ver, entonces empezamos con el vector B que va a multiplicar escalarmente al vector A. Y esto va a ser igual. Escribimos los términos tal y como están. Menos 5 en la dirección del vector unitario Y. Menos 1 por J es J nada más. Y aquí debería escribir metros. Lo voy a dejar para el final. Pero aquí lo multiplicamos escalarmente. Ahora con las componentes del otro vector. Que viene a ser menos 2 en la dirección del vector unitario Y. Y menos 5 en la dirección del vector unitario J. Recuerde que acá también hay una unidad de metros. Metro por este metro de acá nos quedaría metro elevado al cuadrado. A continuación lo que voy a hacer es desarrollar, es decir, el producto escalar del vector B con el vector A. Esto será igual. Menos 5i con este menos 2 viene a ser menos por menos. 5 por 2, eso es 10. Pero los vectores unitarios se siguen multiplicando escalarmente, es decir, i punto i. Acá quiero hacer un pequeño análisis y una observación. Fíjese, cuando yo tengo dos vectores unitarios y multiplican escalarmente entre sí, el resultado viene a ser igual a 1. Puede ser j por j, puede ser k por k. Sin embargo, si estos vectores son diferentes, como este caso, el resultado viene a ser igual a 0. Pero esa es la que vamos a aplicar en este caso. Observe entonces, menos 5i con menos 5j, eso sería más 25i.j. Pero hemos quedado que i.j eso vale 0, entonces ya no lo consideramos. Ahora trabajamos menos j con menos 2i, que también son diferentes los vectores unitarios, también se hace 0. Finalmente diremos, menos por menos, nos queda este más de acá, sería 1 por 5, 5. Positivo, pero no olvide que todavía queda j.j. Toda esta expresión está en metros cuadrados. Este término vale 1, este término vale 1, entonces nos quedaría 10 más 5. Entonces decimos, el producto escalar del vector B con el vector A nos da como resultado 15 metros elevado al cuadrado. Este término para mí es necesario puesto que necesito reemplazar acá. Ya la tenemos. Por el momento entonces lo voy a dejar indicado en esta partecita.
Bien, ya la tenemos entonces acá. El siguiente paso sería en hallar el módulo del vector A. Es decir, el módulo del vector A elevado al cuadrado, esto va a ser igual. Observe que el vector A tiene componentes menos 5i menos j, pero también está dado en metros. Este metro puede entrar a multiplicar a cada uno de ellos. Entonces la expresión quedaría así. Menos, con signo y todo, 5 metros en la dirección y, todo este término elevamos al cuadrado, más la otra componente, menos 1 por m, ya que estamos ingresando la unidad, en la dirección j al cuadrado. Bien, entonces desarrollamos esta expresión, entonces quedaría el módulo del vector a elevado al cuadrado. Menos por menos se vuelve positivo. 5 por 5 es 25 metros al cuadrado. Y punto i, pero eso viene a ser igual a 1. Ya no lo considero. Más, menos por menos también se vuelve positivo. 1 elevado al cuadrado es 1. Pero este término también hay que elevar al cuadrado. Metros elevado al cuadrado. Este es el vector unitario j.j y se hace igual a 1 también. El módulo del vector a al cuadrado será igual 25 más 1, eso es 26 metros elevado al cuadrado. Entonces a partir de acá saco la raíz cuadrada y eso vendrá a ser igual a raíz cuadrada de 26 metros elevado al cuadrado. Entonces de acá sacamos el resultado. El módulo del vector a como resultado nos da raíz cuadrada de 26, eso viene a ser aproximadamente 5.09. Como también sacamos raíz cuadrada de la unidad, entonces nos quedará solamente en metros. Bien, justamente este es el término que yo necesito para poder hallar la proyección escalar. También me quedaré solamente con este resultado. Ahora entonces desarrollamos la proyección escalar. Lo voy a trasladar a este lado y diremos: la proyección escalar del vector B con respecto al vector A, esto vendrá a ser igual. Fíjese que tenemos el producto escalar que viene a ser igual a 15 metros cuadrados, es decir, aquí quedará 15 metros elevado al cuadrado. Lo vamos a dividir entre el módulo del vector A, pero el módulo del vector A nos ha salido 5.09 metros. 5.09 metros. Una unidad de metro aquí se va con otra de acá y en la parte superior nos quedaría solamente metro. Entonces decimos, la proyección escalar del vector B sobre el vector A será igual 15 entre 5.09, eso viene a ser igual a 2.95, en este caso metros. Pero habíamos quedado que la proyección vendría a ser la distancia D. Finalmente decimos, la distancia D, que viene a ser la proyección escalar del vector B sobre el vector A, eso viene a ser igual a 2.95 metros. Sería la respuesta para este ejercicio. Un detalle importante, no se olvide que la proyección siempre debe ser perpendicular al vector a la cual donde está proyectando. Y justamente esa longitud se le conoce como proyección escalar. En este caso la distancia D.